4, 3. Una vez más, un gusto poder volver a saludarlos en este momento y poder extenderles una cordial y sincera bienvenida a esta serie de temas apocalípticos, voces y señales del tiempo del fin o acerca del tiempo del fin. Hemos venido examinando en forma global el libro de Apocalipsis, principios para poder entenderlo, y nos hemos venido ya enfocando de manera más precisa dentro de la unidad central de este libro, que se encuentra compuesta por los capítulos 12 hasta el 14, 12, 13 y 14, y entonces en las últimas presentaciones nos hemos enfocado de manera particular en el capítulo 12 de este libro. En este momento yo quisiera ahora empezar a enfocar su atención y que pudiéramos ir todos juntos a la palabra de Dios y poder entonces abrirla en el capítulo 13 de este libro. Quizás a manera de repaso, yo quisiera brindarles a ustedes un pequeño panorama de lo que hemos venido analizando de esta unidad central para luego empezar a entender el capítulo 13 y no sin antes invitar la presencia de nuestro Dios en este momento. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más te damos por permitirnos poder venir y tomar este tiempo para espaciarnos en tu palabra, poderla entender y de manera personal poderla aplicar a nuestras vidas individuales. Una bendición especial pido por esta audiencia que nos está escuchando desde sus hogares, a la misma vez por los que están aquí presentes también, para que Padre Santo de manera particular tú puedas seguir dirigiendo y bendiciendo sus respectivas vidas. Padre, invitamos tu presencia y también la dirección e iluminación de tu Santo Espíritu al leer tu santa palabra, bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Vamos entonces de manera particular al libro de Apocalipsis y los invito una vez más para que podamos abrirlo y en breve podamos mirar lo que hasta este momento hemos venido estudiando. Comenzamos la unidad central analizando el capítulo 12 de este libro. Y en esta unidad central presentamos algunos eventos que nos presentan un movimiento entre actividades aquí en la tierra, actividades en el cielo y de regreso aquí a la tierra. El primer evento tiene que ver con el nacimiento de Jesús aquí en la tierra, allá en Belén de Judá. El segundo evento que mencionamos y que aparece en el capítulo 12 y el versículo 11 tiene que ver con la referencia que se hace a la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre del Cordero del Señor. Y estos dos eventos aparecen entonces siendo realizados aquí en la tierra. Luego entonces viene un tercer evento y es la guerra que acontece en el cielo. Y este, por supuesto, como lo mencionara, es un evento que tiene lugar allá en el cielo, la guerra en el cielo entre Miguel y el dragón, Cristo y Satanás. Y entonces, luego después de esa escena celestial, vamos entonces a ver otros dos eventos más y estos aparecen hablándonos de un periodo de 1260 años, durante los cuales la iglesia cristiana experimenta persecución, experimenta acoso y también está al punto de ser destruida por Satanás. Y luego entonces un evento que ocurre en el tiempo del fin. Y estos dos, una vez más, trasladan las escenas a la tierra. Este es lo que presenta el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Nos enfocamos en los primeros, en el primero y en el tercero, los eventos en la tierra. En nuestra última presentación estuvimos analizando el evento que acontece en el cielo y esto entonces nos prepara para empezar a analizar el capítulo 13. Quisiera de manera particular invitarlos a que leamos algo, porque lo que vamos a estudiar en el capítulo 13 ahora va a ser una ampliación de los últimos dos eventos que aparecen en el capítulo 12. Los versículos 1
hasta el versículo 10 me va a presentar a mí de la descripción de la actividad de un poder que surge sobre la tierra. Ese dragón que persigue a la mujer por 1260 años, en realidad ahora en Apocalipsis 13 me va a decir a mí que el diablo utiliza una instrumentalidad humana para atacar y querer destruir a la iglesia del Señor, y esa instrumentalidad Juan la describe como una bestia que surge o que sale de la mar. Primeros 10 versículos de ese capítulo. Luego entonces, la segunda parte del capítulo 13, que son los versículos 11 hasta el versículo 18, me va a decir a mí entonces, ahora Juan, que en el tiempo final, cuando una vez más el dragón se llena de ira y se va a perseguir a la mujer y va contra el resto de la descendencia de ella o la simiente de ella, en realidad el ataque del diablo se va a realizar ahora a través de dos instrumentos humanos. El primero es la primera bestia que surge de la mar, y el segundo instrumento es la segunda bestia, y esta surge de la tierra. Ahora, son dos instrumentos que el diablo va a utilizar en este tiempo final. Mientras que en la primera etapa utiliza uno nada más, y ese uno termina siendo identificado, en la segunda parte va a utilizar ahora dos instrumentos para que entonces sea más difícil identificar quién es el enemigo de la iglesia del Señor que va a pretender atacar y querer destruirla. Ahora, les brindo entonces dos detalles generales para que tengamos en cuenta dentro de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En primer lugar, el capítulo 13 no solamente me presenta como protagonistas a dos bestias, sino que también me describe que estas dos bestias tienen diferentes orígenes o surgen de diferentes lugares. La primera bestia surge de la mar. La segunda bestia surge de la tierra. Y cuando entonces empezamos a analizar, vamos a encontrar que las escenas que se encuentran registradas en el capítulo 13, los primeros 10 versículos, donde se me empieza a describir a esa bestia de la mar, son escenas que nos recuerdan o reflejan a Daniel capítulo 7. O sea que el capítulo 13 de Apocalipsis está pensando o reflejando Daniel capítulo 7. La segunda parte de Apocalipsis 13 ahora se enfoca es en la parte de Daniel capítulo 8. O tiene en mente o tiene una alusión a Daniel capítulo 8. ¿Por qué razón? Porque mientras que Daniel capítulo 7 me presenta bestias que salen de la mar y cuyas bestias son mencionadas en el mismo capítulo 13 al inicio del capítulo mismo, Daniel 8 me presenta bestias, pero ahora estas bestias ya no surgen de la mar, ahora estas bestias surgen de la tierra. Así que el capítulo 13 es un reflejo o hace una alusión a Daniel 7 y Daniel 8. En segundo lugar, y en forma general, también quiero presentarles a ustedes que este capítulo 13 de Apocalipsis me presenta una gran falsificación o un gran engaño. Tenemos tres poderes mencionados en el capítulo 13. El primer poder es el dragón. El segundo poder es la bestia que surge de la mar. Y el tercer poder es la segunda bestia
que también se conoce como la imagen de la bestia, que surge de la tierra. Ahora, hay algunos detalles que aparecen en este capítulo 13 que me ayudan a ver un elemento de falsificación que se va a introducir dentro de este capítulo 13. Cuando usted va al capítulo 13, y les voy a hacer las referencias, pero no vamos a leerlas todas, solamente les voy a dar referencias. Por ejemplo, el capítulo 13 me dice a mí en el versículo 2 que el dragón es la entidad que le da todo su poder y le da todo su trono a la bestia. Cuando usted va al versículo 5, me dice a mí que a la bestia le es dada una grande boca o una boca para hablar grandezas y blasfemias. También me dice allí que le es dada a la bestia autoridad para realizar o para obrar por 42 meses. Versículo 7, le es dada también a la bestia realizar guerra o batalla, pelea contra los santos. O sea que las actividades que realiza la bestia no las hace por iniciativa propia, sino que las hace porque alguien le está dando la autoridad, alguien le está dando el poder. El dragón aparece como aquel que tiene trono, como aquel que tiene poder, y es el que lo imparte para que los demás obren. La bestia no hace nada, o la imagen de la bestia no hace nada sin que el dragón le dé a ellos para que hagan. En segundo lugar, cuando usted ahora lee acerca de la bestia, usted va a encontrar que la bestia también tiene ciertas características. Porque la bestia, me dice el capítulo 13, allá el capítulo 13, en el versículo 3, la bestia sufre una herida de muerte. Pero la palabra que se traduce por herida de muerte o herida es un término, o es el término esfazo, que aparece en el idioma original, y es el término que se traduce o que se emplea para referirse al sacrificio de corderos. En otras palabras, la bestia que sufre una herida de muerte, en realidad la bestia experimenta un sacrificio como si fuera un sacrificio de cordero. Pero luego me dice que ese sacrificio o esa herida de muerte es sanada. En otras palabras, de muerte regresa a la vida. También me dice el capítulo 13 de Apocalipsis que además de estos detalles, una vez que la bestia regresa otra vez a la vida o es sanada o es resucitada, me dice el capítulo 13 y el versículo 4 que la tierra entonces se maravilla en pos de la bestia. La bestia atrae a la tierra, atrae a los habitantes de la tierra. Tiene un poder atractivo. Y entonces los habitantes de la tierra expresan quién es semejante a la bestia. Allí mismo en el versículo, ¿quién es semejante a la bestia? Lo cual me da ciertas características también de este poder. Cuando vamos al tercer poder, la imagen de la bestia, allá en el capítulo 13, a partir del versículo 11 en adelante, me dice a mí que este poder hace descender fuego del cielo. Y a través de ese fuego del cielo realiza falsos milagros, falsas señales y engaña a la gente. Ahora, no solamente el capítulo 13 me presenta una alusión a los capítulos 7 y 8 de Daniel,
sino que a través de esas características de estos tres poderes, dragón, bestia e imagen, me está presentando que va a haber también una gran falsificación. Y esa falsificación tiene que ver con la Trinidad. En otras palabras, estos tres poderes se presentan como una falsa Trinidad. El Padre, que es el que da poder, tiene su trono, es falsificado por el dragón, que tiene trono y tiene autoridad y la da. Jesús, quien no habla sino lo que el Padre le dé que hable, quien no obra o hace algo sin que el Padre le diga que obre, es falsificado a través de la bestia que habla y obra porque le es dado por parte del dragón. Pero además también el sacrificio de Jesús es falsificado por la bestia, porque la bestia también presenta un sacrificio como si fuera de cordero, pero luego vuelve a la vida, como Jesús fue sacrificado y volvió a la vida. Y Jesús mismo explicó allá en San Juan el capítulo 3, que Él, si fuere levantado, a todos atraería a sí mismo. La bestia también, cuando vuelve a la vida, atrae a la tierra a sí misma, porque los moradores de la tierra se maravillan en pos de la bestia. Y luego entonces la gente empieza a exclamar, ¿quién es semejante a la bestia? Y el nombre Miguel, que lo analizamos en la ocasión anterior, significa ¿quién semejante o quién como Dios? O sea, una completa falsificación de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando vamos entonces a la imagen de la bestia, ya creo que no sea muy difícil entender a quién está falsificando, porque ésta hace descender fuego del cielo y ese fuego del cielo permite que las gentes hagan milagros y señales y sean engañados por ellas. Una referencia a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu del Señor descendió sobre la tierra en forma de lenguas de fuego y hubo como resultado señales y milagros que reavivaron a la iglesia cristiana. Así que cuando usted, mi querido amigo, se sienta a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, tenga en cuenta estos detalles para que entonces pueda usted tener una mejor comprensión de este capítulo. Ahora, en este tema, quiero enfocarme de manera particular en la primera mitad del capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13, versículos 1 al 10. ¿Por qué la actividad en la tierra que realiza la bestia? Hagamos un par de conexiones. Usted se acordará que en el tema anterior o en la presentación anterior, este servidor mencionó que hubo una batalla en el cielo, según lo describe Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y esa batalla entre Miguel y el dragón termina con victoria de Miguel sobre el dragón. Analizamos la identidad de los personajes. El dragón representa a Satanás, Miguel representa a Jesús. Y entonces, como resultado de la derrota de Satanás, él es lanzado fuera del cielo. Y mencionamos algunas referencias en el libro de Apocalipsis que nos indican a nosotros que este lanzamiento ocurrió no en el principio, antes de la creación de la tierra, sino que ocurrió después de que Jesús nació en la tierra, murió, ascendió al cielo y entonces hubo la batalla en el cielo y lanzó al diablo fuera del cielo. Evento que ocurre allá en el primer siglo de la era cristiana.
Este mismo evento es referido en forma particular, precisa y directa por el apóstol Juan allá en su evangelio en el capítulo 12 y en el versículo 31, cuando él registra las mismas palabras de Jesús, cuando Jesús expresa: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que Jesús en su ministerio claramente declara que todavía había un lanzamiento pendiente contra el diablo. Y ese lanzamiento pendiente se realizaría por él en el cielo, una vez que él ascendiera al cielo. Qué interesante. Juan, tanto en Apocalipsis como en su evangelio, registran el mismo evento. Ahora bien, ¿qué sucede con el lanzamiento de Satanás fuera del cielo? El texto bíblico me dice en el capítulo 12, allá a partir del versículo 10 en adelante, que el diablo ha sido lanzado fuera y ahora sabe que le queda poco tiempo y entonces va contra la iglesia. Y el capítulo 13 me dice: va contra la iglesia utilizando un instrumento que se denomina bestia. ¿Qué representa este instrumento? Entendámoslo. Hay varias características que nos ayudan a entender qué representa este sistema. En primer lugar, el capítulo 13 y el versículo 1 me dice a mí que este sistema denominado bestia surge de las aguas. Primera característica, surge de las aguas. Aunque ya lo mencionamos en una conferencia anterior sobre este mismo tópico, voy a repetirlo una vez más para que podamos irlo encajando dentro de nuestro estudio del día de hoy. Cuando vamos a la palabra de Dios a entender los símbolos, recordemos que el libro de Apocalipsis, Juan mismo nos dijo, es un libro escrito en forma de símbolos y esos símbolos necesitan ser entendidos no aislados o independientes de la Biblia, sino a la luz de todo el contexto bíblico. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos que Juan no me dice a mí qué significa una bestia, pero la Escritura sí me lo dice en otra porción, y es el libro del profeta Daniel, quien describe también a bestias similares saliendo de la mar. Y el mismo profeta Daniel me dice a mí lo que significan. Les voy a dar las referencias para que ustedes las tengan en mente. En primer lugar, en Daniel el capítulo 7, versículo 17 y luego versículo 24. Daniel me dice a mí que esta bestia o una bestia, en términos bíblicos o proféticos, bien sea representa un rey o bien sea representa un reino. Pero ahora este rey o este reino surge de las aguas. Y ahora con el asunto de las aguas, recuerden que Juan nos da una pequeña ayuda. Porque en el capítulo 17, versículo 15 de su capítulo 17, versículo 15 de su libro exactamente, Juan me dice a mí que aguas representan gentes. Pero entonces, la pregunta que surge y que yo les hice en una ocasión anterior fue: ¿cuáles gentes son estas? ¿Cuáles pueblos son estos? ¿Será que yo estoy incluido o será que no estoy incluido? Y ahí es cuando necesito ampliar el concepto de aguas. Isaías me ayuda en esa ampliación. Y allá en el capítulo 57, versículos 20 y 21, Isaías me dice a mí que estas gentes no son todos los habitantes de la tierra, sino que son un grupo particular que habita sobre la tierra. Isaías los llama impíos, que son como la mar, que no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y luego entonces Isaías de manera particular en el capítulo 8 de su libro me ayuda a entender más que estas gentes, estos impíos, están dispuestos a pelear. Son representados como ejércitos que van a pelear contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros en el capítulo 13 de Apocalipsis ahora es la descripción
de un conflicto o una guerra que va a acontecer después del lanzamiento del diablo fuera del cielo, porque él sabe que le queda poco tiempo y lo único que le queda por destruir es a la mujer, a la iglesia del Señor, ya que no pudo acabar con su hijo, o sea, con Jesús. Pero otras características me ayudan a entender a esta bestia. Además de ser un rey o un reino, un sistema que surge de en medio de las gentes, y estas gentes la apoyan y están dispuestas a pelear por sostener los principios de esta bestia, hay otros detalles más que me presenta el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. No tengo que ir muy lejos para entender esto. En el capítulo 13 me dice a mí el versículo 1 que hay similitudes entre la bestia y el dragón. Tanto el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como la bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta similitud es muy interesante que usted la pueda tener en cuenta y la pueda observar, porque esto le indica a usted que entre la bestia y el dragón hay una conexión muy detallada, muy cercana. Y esta bestia es un poder que no va a trabajar a favor de Dios, es un poder que va a trabajar contra el pueblo de Dios. También me dice a mí que esta bestia tiene coronas, al igual que el dragón tiene coronas, y estas coronas son iguales, son diademas. Y ustedes se acordarán el uso del término diadema, corona de realeza. Así que un poder o un sistema que es apoyado por las gentes y de manera particular por los reyes o los gobernantes de la tierra. Otra característica que aparece allí es que esta bestia es una bestia que tiene ciertos elementos que la componen, que son muy particulares. Es una bestia compuesta, en otras palabras. El capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 2 me dice a mí que este sistema, además de ser bestia, también tiene parte de leopardo. A la misma vez tiene parte de oso y también tiene parte de león. Si por casualidad usted se estaba preguntando conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7, usted puede ver una conexión mucho más clara allí. No solamente sale de la mar la bestia, sino que se mencionan las otras bestias que Daniel ve en visión. Ahora la pregunta que surge es, mientras que en Daniel estas bestias representan 4 diferentes reinos, uno independiente del otro o uno distinto al otro, cuando venimos a Apocalipsis, encontramos entonces que estos 4 reinos en realidad se han fusionado, se han unido y ahora representan un solo poder, un solo sistema. Mientras que el diablo en la antigüedad obró a través de 4 sistemas, en este tiempo final va a obrar a través de uno, pero este sistema va a causar confusión porque va a tener componentes de los anteriores, los va a unir en un sincretismo o en una unidad de creencias y prácticas como si fueran la verdad que están representando. Ahora, antes de mencionar un detalle más en cuanto a esto, yo quisiera llamar su atención para que veamos otra característica y luego regresamos a esta. Porque esta bestia, me dice a mí la palabra del Señor, allá en el capítulo 13, y a partir del versículo 5 en adelante, esta bestia le es dada el poder para hablar o autoridad para hablar. Me dice que habla grandezas y de manera el versículo 5 me dice que
de manera particular habla blasfemias. Ahora, no sé si usted se estará preguntando acerca de estas blasfemias. Le explico algo, mi querido amigo, hermano que me está escuchando en este momento. Cuando usted lee el término blasfemia en las Sagradas Escrituras, la tendencia natural es de entenderla a la luz de cómo se usa el término blasfemia hoy en día. Y si usted va a un diccionario a leer el uso del término blasfemia, un diccionario moderno de la lengua española o inclusive de la lengua inglesa, usted va a encontrar que una blasfemia, como puede ser una ofensa, como puede ser una palabra mal dicha o una palabra obscena, como también puede indicar o reflejar un tipo de engaño. Quizás este último es del que menos se piensa, pero cuando usted va a la Escritura, este último es el que más se emplea para referirse al término blasfemia. Cuando usted va a la Escritura, el término blasfemia aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento de manera particular. Y también en forma especial, Jesús es acusado de blasfemia por los judíos de su época. La primera ocasión, les doy las referencias. Aparece allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, de los primeros 7 versículos, donde allí el evangelista describe una actividad que Jesús está realizando dentro de una casa. La casa está abarrotada de gentes, Jesús está dentro, está hablando, está enseñando y viene un grupo de personas trayendo sobre una camilla a un paralítico que no puede moverse. Estos no pueden introducir al paralítico ni por la puerta ni por la ventana. Finalmente terminan abriendo un hueco en el techo, descienden al paralítico, lo ponen cerca donde Jesús está y cuando Jesús lo ve, Jesús se coloca en pie y le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es en ese momento cuando parte de los que estaban presentes allí, que eran fariseos, dentro de sí mismo piensan: blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego Jesús entonces les muestra por qué Él perdonó pecado en ese momento. Jesús les muestra que Él es Dios porque les lee a ellos el pensamiento, actividad que solamente puede realizar el ser divino. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda? Y finalmente Jesús lo sana, toma su camilla y se va. Blasfemia se utiliza para referirse a la actividad de pretender perdonar pecados sobre la tierra. Ahora bien, en el caso de Jesús, ¿tenía Jesús el poder o la autoridad de perdonar pecados? ¿Qué creen ustedes? ¿La tenía? Claro que sí. Jesús es Dios y en ese mismo momento les probó que era Dios porque les leyó el pensamiento, algo que solamente el ser divino puede hacer. Este sistema denominado bestia será un poder que en la tierra pretenderá perdonar pecados a las gentes. En segundo lugar, si usted va allá al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, usted va a encontrar otro episodio u otro encuentro entre Jesús y los líderes religiosos de Israel en aquella época. Y entonces ellos están ahora dispuestos a apedrear a Jesús y Jesús les pregunta a ellos en el capítulo 10, tantas cosas buenas he hecho delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Y la respuesta de estos líderes religiosos es: no te apedreamos por las buenas cosas que hayas hecho, te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Y entonces Jesús allí defiende una vez más su caso. Y Jesús les presenta a ellos, ¿no dice vuestra ley, dioses seréis? Así que Jesús es acusado de blasfemia porque dice ser Dios. Y la pregunta que surge, ¿era Jesús Dios o no era Jesús Dios? Y la respuesta es obvia. Jesús es Dios. Por lo tanto, este poder denominado bestia es un poder que al hablar blasfemias está indicando que no solo pretende perdonar pecados sobre la tierra, sino que también está pretendiendo ser Dios sobre la tierra. Y automáticamente eso me ayuda a mí a entender que este poder denominado bestia es un sistema de naturaleza religioso. No es un poder pagano, secular, político, aunque utiliza política, pero es un sistema de naturaleza religiosa. En otras palabras, pretende servir a Dios, pretende creer en Dios a la misma vez que pretende perdonar pecados y pretende ser Dios en la tierra. Ahora bien, ustedes se acordarán que yo les mencioné a ustedes que este poder es muy similar o tiene similitudes muy cercanas con el dragón. Porque tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene coronas sobre sus cabezas o cuernos. Ahora yo les pregunto a ustedes, al esta bestia pretender perdonar pecados sobre la tierra y pretender ser Dios sobre la tierra, ¿está esta bestia reflejando las mismas características de Satanás en el tiempo inicial? Desde luego que sí. Allá en Isaías 14, versículos 12 al 14, usted se acordará que cuando este ser desea ascender a las alturas, colocar su trono sobre el Aquilón o el norte, el versículo 14 dice que este ser quería ser semejante al Altísimo. Y por eso en el jardín del Edén le dijo a la mujer, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ahora la bestia refleja ese mismo deseo, esa misma intención de Satanás, ser como Dios aquí en la tierra, y actúa como si fuera Dios aquí en la tierra, perdonando pecados. Ahora es esta misma bestia la que luego es vista una vez más, ya no como bestia, pero es vista como mujer en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y esta bestia ahora es vista como mujer porque es el mismo sistema. Recuerden, una mujer representa un pueblo, una iglesia, un pueblo que es religioso o es espiritual, profesa servir a Dios. ¿Y de qué está vestida esta mujer del capítulo 17? Está vestida con púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, tiene un cáliz de oro y un nombre sobre su frente. Las mismas componentes de la vestimenta del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Libro del Éxodo, capítulo 28. ¿Cuáles son las pretensiones de esta mujer? Entonces, ser como un sumo sacerdote en la tierra. ¿Y cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Era ilustrar la obra redentora de Jesús en el cielo. Por lo tanto, la labor de esta mujer era o es ser como Cristo aquí en la tierra. Así que esta bestia es un sistema religioso. Por lo tanto, al regresar una vez más a los 4 poderes que aparecen y que componen a este sistema, bestia, leopardo, oso y león, este sistema ahora lo que el diablo ha hecho es unificar características religiosas dentro de un nuevo sistema religioso para confundir al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios entonces, mientras profesa creer en Dios, sigue creencias y prácticas que no son instruidas por Dios. Una vez más, el sincretismo, la mezcla para engañar al pueblo de Dios. ¿Qué obtiene del león? Que en el Antiguo Testamento, en Daniel, representaba a Babilonia.
característica religiosa principal de los babilonios? Adoración al sol. Y lo hacían primordialmente, primer día de la semana. ¿Qué obtiene del oso que representaba al imperio medo-persa en aquella época? Dos elementos. Uno, el sistema de adoración persa, que incluía vestimenta, incluía ciertos rituales. Y en segundo lugar, incluía también la creencia en un infierno eterno. ¿Qué obtuvo? Del leopardo, que representaba al imperio griego, la creencia principal de los griegos se basaba en la inmortalidad del alma. Y la bestia, que representaba a Roma. Entonces, de este sistema obtiene su idioma y obtiene su estructura política. Perfecto. Todas estas características en un solo sistema. Este poder denominado bestia hablaría o utilizaría el sistema romano, tanto de hablar latín como la estructura política en la cual se organizaba el imperio romano. Diócesis, lugares pequeños con capital. Arquidiócesis, lugares más grandes con capital. El título del sumo del emperador era pontífice máximo o sumo pontífice, términos que hoy en día se utilizan de forma religiosa. Este es un sistema que también entonces enseñaría que el alma tendría su periodo inmortal. Cuando la persona muere, el cuerpo es enterrado, pero el alma y el espíritu divagan por diferentes lugares. No ha muerto completamente. Este es un sistema que enseñaría que habría un tormento por la eternidad para todos los impíos. Y entonces pretendería adorar a Dios en el primer día de la semana, en el día dedicado a la adoración del sol, y que hoy en día se denomina como domingo. Un sistema religioso que incluye todas estas características y que entonces la iglesia en cierta manera ahora la empezaría a adoptar. Todas estas características me están apuntando hacia un solo sistema. Pero antes de dar la identificación, quiero compartir con ustedes una característica más que aparece en el capítulo 13. Y esta característica usted la va a leer allá en el capítulo 13, a partir del versículo 7. A este sistema denominado bestia le es dada autoridad o le es dado poder de realizar guerra o de pelear contra los santos. En otras palabras, persigue a los santos de Dios. Permítame, borro aquí brevemente y seguimos escribiendo. Persigue a los santos, a la iglesia. Es un poder que profesa servir a Dios, pero ataca a los siervos de Dios. Y de manera particular, este poder lo hace durante un tiempo particular o especial. Recuerden que Apocalipsis 12 me dice a mí que la mujer se le dan alas para que ésta vuele y huya al desierto. Y en el capítulo 12 me dice a mí, en el versículo 6, que esta mujer huye por 1260 días o años. Luego, haciendo la conexión, en el versículo 14 del mismo capítulo 12, me habla a mí que ahora la iglesia es perseguida por 3 tiempos y medio.
Y luego cuando va al capítulo 13, la persecución o la actividad perseguidora de este poder denominado bestia, capítulo 13, versículo 7, me dice que dura por 42 meses. 3 periodos distintos para referirse al mismo evento. Lo cual me ayuda a entender entonces que estos 1260 no son días literales, sino que son años proféticos, o más bien días proféticos, años literales. Lo cual está muy en armonía con el principio bíblico, donde se nos dice tanto en Ezequiel capítulo 14 como en otros pasajes. Ezequiel capítulo 4, perdón, y otros pasajes, que un día representa un año. Por 1260 años estuvo este poder denominado bestia persiguiendo al pueblo de Dios. Tiempo que ha sido identificado por los historiadores, que tuvo su inicio en el año 528 y se extendió hasta el año 1798. Ahora creo que estamos mejor preparados para identificar este sistema denominado bestia. Cuando usted va a la historia, mi querido amigo, hermano que me está escuchando a través de la pantalla de su televisor o de su computador, cuando usted va a la historia o a analizar la historia, usted va a encontrar que durante la Edad Media, desde el 528, Edad Media, desde el año 538, correcto, año 538, se me estaba pasando un poquito por alto la fecha, del 538 hasta el año 1798, época de la Edad Media, tanto baja como la Edad Media alta, según los historiadores la describen y la dividen o la estructuran. Solamente hubo un poder que con naturaleza religiosa pretendió servir a Dios, pero a la misma vez persiguió a los que no se ajustaban a sus dictámenes. Y este poder es conocido en la historia como el poder de Roma papal. Querido amigo, de pronto este dato le puede a usted perturbar un poco, quizás sea la primera vez que usted lo está escuchando. Pero vamos a encontrar en la historia que no solamente este sistema papal persiguió a muchos cristianos, millones de ellos murieron mártires por su fe, pero a la misma vez usted va a encontrar que este sistema papal también llevó a la iglesia o desvió a la iglesia de la fe de los apóstoles, la fe primitiva de la iglesia cristiana, a otras creencias. Y también va a encontrar que este poder fue ampliamente sostenido o apoyado por los reyes de la tierra durante todo ese periodo. No había nada que dijera el pontífice de Roma que los reyes de la tierra no hicieran. A la misma vez, este poder hasta el día de hoy sostiene que el ser humano tiene un alma inmortal, que cuando la persona muere, el alma se va para el cielo, o se va para el infierno, o se va para el purgatorio, o quizás si fue un bebito, se va para el limbo. Este poder también sostiene que, o enseña, que los impíos van a ir entonces a un lugar donde van a ser atormentados
y ese tormento va a ser para siempre jamás. Este poder también adora a Dios, no en el día que Dios pidió, sino en el día establecido por este mismo sistema, el primer día de la semana, día domingo. Y es un sistema que dentro de su estructura refleja características como el idioma latín, idioma principal, idioma que se utiliza no solamente para su Biblia principal, la Vulgata latina, pero que también fue el idioma principal para los servicios religiosos en todas partes del mundo a través de la historia hasta el año de 1960, cuando por primera vez los servicios dejaron de ser en las iglesias, dejaron de ser en latín para ser entonces en los idiomas regulares de las gentes que los escuchaban. Estamos hablando de un sistema que se desvió y desvió a muchos. Pero no, mi querido amigo, no estoy atacando en este momento, ni estoy criticando a la Iglesia Católica en ningún momento, ni a ninguno de sus adherentes que con corazones sinceros no solo han nacido, sino que también han seguido creciendo y se han desarrollado dentro de ese sistema. Yo mismo nací en un hogar católico, crecí en un hogar católico. Y solo con el conocimiento de la Biblia pude lograr entender estas cosas. Y muchos de mis familiares todavía están dentro de este sistema. Así que no estoy hablando, ni estoy criticando, ni estoy atacando a esta iglesia, ni a sus feligreses. Estoy hablando de un sistema que desafortunadamente ha sido utilizado a través de la historia para desviar y atacar al pueblo de Dios. Mi querido amigo, ¿cómo surge este desvío en la historia? ¿Cómo surge este desvío? Recuerde que yo le había hablado a usted acerca de un sincretismo que surgió en el pueblo de Israel cuando se combinó la fe de Jehová con la fe de Baal. Ese mismo sincretismo o esa misma confusión vino en el tiempo de Jesús cuando los judíos mezclaron la fe de Jehová con las tradiciones que ellos tenían. Ahora en la iglesia cristiana resurge otra vez un sincretismo o una mezcla, una confusión. Porque entonces ahora la iglesia cristiana mezcla la fe del Señor, la fe en Jesús, con las tradiciones filosóficas de la época y que hasta el día de hoy todavía forman la plataforma de este sistema religioso. El mismo libro o la misma Biblia me presenta a mí esto. Juan es el último de los apóstoles que vive, muere y es el único y último autor del Nuevo Testamento, y digo el único que escribió después de la destrucción de Jerusalén, y es el último en escribir, y escribe su evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Escribe hacia el final del primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué Juan tiene que escribir 5 obras al final del primer siglo, cuando ya se habían escrito el resto del Nuevo Testamento antes del año 70 de la era cristiana? Y cuando usted lee las cartas, el evangelio y el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que dentro de la iglesia cristiana ya se estaban empezando a infiltrar filosofías que estaban empezando a desviar a la iglesia de la fe cristiana. Juan escribe y trata de mantener el balance dentro de la iglesia. Pero desafortunadamente Juan muere al final del primer siglo. Y es hacia finales del segundo siglo de la era cristiana cuando surgen los primeros líderes de la iglesia, Clemente de Alejandría, y Orígenes, su pupilo o su discípulo, quienes empiezan ellos a querer interpretar y a manejar la Biblia con términos filosóficos. Y a partir de ese momento se empiezan a introducir ideas filosóficas dentro de la iglesia cristiana, pero con un marco o una túnica bíblica. Y así la iglesia empieza entonces a desviarse de la fe cristiana. Empiezan entonces a introducirse creencias, como por ejemplo, servicios para los muertos, adoración a las imágenes, creencia en inmortalidad del alma, creencia en un fuego eterno, etc. Llega la época de la Edad Media Alta, 1500,
Y entonces ahora la iglesia prácticamente con esa plataforma filosófica no solo se ha desviado de la Biblia, sino que la prohíbe y los cristianos que quieran leerla ahora son objeto de persecución. Y entonces, de este sistema entonces, surge lo que es conocido como la Reforma Protestante, que inicia Martín Lutero, Juan Calvino y otros tantos más. Y con este surgimiento viene lo que es el movimiento protestante. Protestan por ese desvío y protestan por esa persecución que no tiene razón de ser, que es injusta y que es diabólica. Porque según Apocalipsis, es dirigida por Satanás. Lo que inicialmente el protestantismo tornó en bendición para el mundo cristiano, eventualmente el protestantismo hizo lo mismo que el catolicismo en la Edad Media. Mientras que el catolicismo tuvo su periodo que ahora mezcla la Biblia con la filosofía, durante el protestantismo de 1700 y 1800, también ahora los protestantes empiezan a utilizar filosofía para fundamentar sus creencias. Se rigen por la Biblia con una plataforma netamente filosófica. ¿Por qué? Porque todavía enseñan inmortalidad del alma, todavía enseñan que hay un infierno eterno, todavía enseñan que hay que adorar a Dios en un día que Dios no ha autorizado. Fundamentos filosóficos, pero que le colocan una pinturita o una cobertura bíblica con el fin de justificar esas creencias. Para finales de 1800, el protestantismo se ha apartado tanto de lo que marcó sus inicios, que ahora hay una división en el protestantismo y surge el movimiento evangélico. Y en el movimiento evangélico hay un deseo de querer volver a la Biblia y querer sostenerse con la Biblia, pero mantienen la misma plataforma filosófica: inmortalidad del alma, fuego eterno, primer día de la semana para adorar a Dios. En el tiempo presente, usted ve cómo este movimiento evangélico también se fractura, con ahora teniendo iglesias no denominacionales, iglesias sin afiliación de denominación alguna, con la misma plataforma. Mi querido amigo, usted necesita volver a las raíces de la palabra de Dios. Usted necesita volver a encontrar la palabra de Dios. Lo invito para que lo haga. Dios te bendiga.